En esta serie de tres programas diferentes, en base a las 3 horas que presenté allá en la época a los 31 años, por cierto, de salir de prisión de San Juan de los Morros, Marcos Pérez Jiménez, y con motivo de que en octubre se cumplen años de la muerte de Pérez Jiménez, fue en el 2001 que murió. Aquí tengo a Daniel Lara Farías, que le he pedido que me hiciera un resumen de lo negativo de los años de Marcos Pérez Jiménez. Un resumen. Escuchar la segunda hora del programa, evidentemente. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Napoleón. Yo lo primero que debo decir es que obviamente mi juicio es personal con respecto a Pérez Jiménez, que ya yo no tengo militancia política en ningún partido y que lo que pienso con respecto a Pérez Jiménez no está vinculado ni siquiera a la militancia que tuve en el pasado. Porque inclusive dentro de esa acción democrática en la cual yo intenté militar y creo que nunca pude ver realmente, la forma como se veía a Pérez Jiménez con el tiempo había empezado a dejar de ser la misma, pero ya eso sería otra discusión. Mira, yo creo que sin Pero vamos a apasionamiento. aclarar que tú tuviste familiares presos en la época de Pérez Jiménez. Sí. Por eso es que te estoy pidiendo justamente tu opinión. Sí, mi abuelo fue preso, Pérez Jiménez no era deco, no era comunista, era militar y fue preso por un evento ocurrido en el sector militar a bordo del destructor Zulia en el año 56. El que pueda investigar eso seguramente podrá tener mayores aproximaciones, pero en todo caso, yo creo que lo que principalmente puede, o los tres puntos negativos que yo le resaltaría del régimen de Pérez Jiménez. Está en primer lugar el hecho de no ser un régimen democrático, ni ser tampoco un régimen que buscara reivindicar los basamentos históricos por los cuales ese Pérez Jiménez, que luego se convierte en presidente, se alzó en el año 45. Los perejimenistas de hoy y los adecos de hoy y los de ayer y los de antier, todos se han negado a reconocer una cosa que es fundamental y que nadie lo analiza, porque si entran en el análisis pierden sus posiciones políticas, sus posiciones partidistas, que es que Pérez Jiménez y Betancur se pusieron de acuerdo para dar un golpe. Eso debe tener una razón. O sea, ¿por qué no se ha debatido eso lo suficiente? ¿Por qué Pérez Jiménez y Betancur se pusieron de acuerdo? ¿Qué tenían esos dos personajes en común? Como para que llegara un día Pérez Jiménez, Mario Vargas, Llovera Páez y Delgado Chalbó a reunirse con Rómulo Betancourt y Raúl Leoni a petición de los militares para decirle cuáles eran los planes que tenía y para concluir la conversación diciéndole: y hemos pensado en usted para que sea el presidente de la Junta de Gobierno. Bueno, esa última parte no lo habló, pero en esa primera hora que yo no había escuchado nunca lo escuché, hice el programa y punto, y lo edité. Él habla sobre por qué la dictadura, ¿no? Por qué él personalmente llamó a Rómulo Betancourt para convocarlo a ver si se quería integrar a lo que en principio era un alzamiento de los militares estudiosos, los nuevos militares y esa generación que tenían como jefe a una gente que había traído Gómez desde su invasión a Caracas, o como se le quiera llamar, pero que no tenían ningún conocimiento militar. Todo era aprendido a los golpes. Sí, eran generales sin carreras. Pero Pérez Jiménez dice que llamó a Betancur porque era un partido joven, importante ya para esa época, cuyos puntos que vendía, ¿no?, le parecían acertados. También le pregunté, ¿y por qué razón entonces usted dio el golpe después contra, una vez los adecos en el poder, porque dio el golpe contra ellos? Y él dice en 2 palabras que traicionaron lo que decían. Explica por qué de su dictadura y la razón de su dictadura. Eso lo pueden escuchar en la primera parte, que por cierto me pareció muy interesante. Pero te pido que me digas lo negativo de Pérez Jiménez. Del primer punto que te dije,
que fue el hecho de no haber sido coherente con lo que fue el lanzamiento del 45, parte lo que viene después. Desde mi punto de vista, lo que los unió a ellos para dar el golpe fue que ambos eran nacionalistas, ambos grupos. Nacionalistas desde el punto de vista de la época, en el sentido de que la gran preocupación que había era que la clase gobernante disfrutaba de las mieles de la renta petrolera, de la mínima renta petrolera que le entraba al país, y había el convencimiento general de que las transnacionales petroleras se llevaban el grueso de la riqueza de Venezuela. Y el planteamiento era que había que detener eso. Por eso es que Pérez Jiménez, su grupo militar, y Betancur y su grupo político se unen en esta acción. Entonces, la incoherencia de ese punto se ve después cuando se da el golpe de Estado del 48. Y yo creo que es allí, en el golpe del 48, donde está el segundo gran error de Pérez Jiménez, aparte de la incoherencia política, está en que no hay manera de justificar de ninguna forma, desde mi punto de vista, el derrocamiento de Rómulo Gallegos. O sea, estamos hablando de una cosa que desde cualquier punto de vista es deleznable, a pesar de que hay un mea culpa del propio Rómulo Betancourt, cuando en su libro Venezuela, Política y Petróleo se refiere a ese periodo diciendo que ellos se convirtieron en jacobinos políticos y que eso le hizo mucho daño y dejó la oportunidad abierta para que fuesen derrocados. Entonces, el segundo error es haber hecho esa acción sin que se buscase alternativas, porque las había. Había posibilidad de ponerle un parado a los desafueros de Acción Democrática, que los había, y que eran bastantes. Y el tercer error, desde mi punto de vista, está en haber pasado por encima de los principios fundamentales de los que hablaba en el primer punto, cuando se niegan, luego de caído Rómulo Gallegos, a respetar los fundamentos de esa revolución de la cual estos militares formaron parte, que fue el voto universal, directo y secreto y el respeto a los resultados. Cuando eso se impide en el año 52, con la burla de las elecciones que se hicieron, el que ganó de palmo a palmo URD a la cabeza Jovito Villalba, en cuanto a la Asamblea Constituyente convocada para ese año, allí se comete uno de los más grandes errores que luego terminará pagando Pérez Jiménez para toda la vida. Porque después, y por eso es que sí fue un golpe de Estado. Yo no entiendo por qué hay una discusión por eso. Eso fue un golpe de Estado sin duda alguna. Pero a ese golpe de Estado le sucedió una revolución. Las revoluciones no las inventaron, ni siquiera la palabra, no la inventaron los comunistas. Una revolución ocurre cuando un estado general de cosas cambia de forma irremediable sin que se pueda volver atrás. Y en el año 45 se cambió de forma irremediable un punto que nunca antes en Venezuela se había modificado y que nunca más se ha podido volver a modificar, que es el derecho al voto universal, directo y secreto para todo venezolano mayor de 18 años, sepa o no sepa escribir. Eso Pérez Jiménez no lo pudo soslayar, y por eso es que cuando en el año 57 impide una elección libre, imponiendo un plebiscito, no está haciendo otra cosa que caer en la incoherencia de haber traicionado los principios que en el año 45 lo llevaron a emerger. Y finalmente te diría que es quizás lo que lo tumba, ¿no? Lo que hace que se caiga o que se vaya, que es el pésimo manejo de la economía. Y eso está a la vista, o sea, ahí están los números. En primer lugar, gracias a Pérez Jiménez, fue Pérez Jiménez, y esto muy poco se comenta, quien reinauguró la nefasta carrera de endeudamiento de Venezuela, que había sido cerrada por Juan Vicente Gómez cuando en el año 1926 pagó por completo la deuda externa venezolana, que ascendía en aquel entonces a 100 millones de bolívares. Deuda que se venía arrastrando desde la independencia. Cuando Juan Vicente Gómez paga el último, después de haber sido Venezuela bloqueada navalmente por las potencias acreedoras, Gómez se quita de encima, le quita a Venezuela el San Benito de la deuda y paga hasta el último bolívar. Y eso fue, prácticamente se vio como el triunfo de Venezuela por encima de su pasado, de todas las barbaridades que se habían vivido por causa
de los grandes endeudamientos. Pérez Jiménez, para financiar su proyecto faraónico, que él llama, o que llamaron después desarrollista, cae en el endeudamiento, impide, por cierto, para los que dicen que Pérez Jiménez es liberal, pero Pérez Jiménez es el primero que estatiza la CanTV, porque la CanTV era una empresa que tenía capital privado y capital del Estado, y Pérez Jiménez acaba con eso, compra todas las acciones y expropia, confisca la CanTV para el Estado, y eso no se revierte sino hasta el año 91, cuando el Estado finalmente la vuelve a privatizar. Entonces, el manejo de la economía, cuando tú revisas los números, te das cuenta de que en efecto, cuando al final Pérez Jiménez se va, lo que había era un endeudamiento colosal, sobre todo en deuda interna, con los contratistas a los cuales se les habían asignado obras, por cierto, todas a dedo, y se termina viendo cómo el manejo económico es el que termina tumbando a los gobiernos, porque una mala gestión económica, cuando un gobierno es bueno, no hay quien lo tumbe ni quien lo saque, todo el mundo lo aplaude. Cuando un gobierno empieza a dejar de pagar, cuando pierde el músculo, cuando no pueden explicar por qué no hay dinero en los bolsillos de la gente y por qué los gobernantes sí tienen dinero, cuando empiezan a hacerse esas preguntas, allí es cuando los regímenes caen. Bueno, de la parte económica también habló en la primera parte, en la primera hora, la anterior, Marcos Pérez Jiménez. Vamos a ver qué nos dice en esta segunda parte, de la cual tú sabes más que yo, porque tú has visto el programa. Yo no lo voy a ver ahora por primera vez, la entrevista que le hice a Marcos Pérez Jiménez. Imagínese tú a los 30, si él fue en el 37, 47, 50, no, perdón, 58. La entrevista es del año 89 de haber sido. La entrevista del año 89, porque fue en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ah, claro. Ok. Vamos a verla entonces. General, yo siento por la conversación previa a esta grabación que usted no está muy conforme como llevamos la conversación y que usted quiere aclarar algo, ¿cierto o falso? No, no es que no esté conforme, estoy conforme con la forma en que se ha llevado la entrevista, pero en el orden personal siento la necesidad de realizar una síntesis de lo que se ha tratado y al mismo tiempo completar algunas ideas que yo tenía por expresar. Diga entonces. La realidad es que me permite volver sobre algunos de los puntos tratados en la sesión pasada. Mi situación legal y constitucional de Venezuela. Este es un primer punto bastante importante, porque yo soy el único venezolano que está incapacitado para ejercer cargos públicos por elección por una disposición constitucional. De manera que eso no me permite, como es natural, ser elegido para cargo público alguno. Por otra parte, tengo pendiente allá una orden de detención
por un delito, por una muerte habida en Barranquilla, Colombia, de un teniente del ejército por un funcionario de la Seguridad Nacional. Dros Blanco. De Dros Blanco, por el cual se quiere hacer responsable al presidente de la República de un acto cuyo autor está perfectamente determinado. Y, por otra parte, ninguna conexión ha habido entre el autor material del hecho y el presidente de la República, de manera que yo no sé cómo puede conectarse este hecho con la responsabilidad mía sobre el particular. ¿Ni usted ni nadie de su gobierno dio la orden para asesinarlo? No se dio la orden, de manera que si alguien hubiera dado la orden, en el proceso debía aparecer el acto en el cual Pérez Jiménez ordenó a fulano de tal para que éste matara a fulano de tal, de manera que nunca apareció. Por otra parte, el hecho ocurrió en Barranquilla, Colombia. Pero volvamos a lo que hemos venido tratando. De manera que por ese hecho yo estoy impedido de volver a Venezuela. En consecuencia, yo no puedo volver a Venezuela porque me encarcelan y yo no puedo ser elegido para cargo público. Por otra parte, el 25 de abril próximo pasado cumplí 75 años. Esta es una edad bastante avanzada. Esto significa pérdida de facultades físicas, un poco de pérdida de facultades mentales y quizá ninguna pérdida de estado espiritual. La pérdida de facultades físicas es natural, de manera que no se tiene la misma resistencia para el trabajo que se tenía años atrás, y esto es indispensable para el ejercicio de un cargo público. En cuanto a facultades mentales perdidas, se pierde un poco el poder de concentración, se pierde un poco la memoria, y estas son facultades indispensables para el ejercicio de un cargo público. En cuanto a mi situación espiritual, a mi estado espiritual, he de manifestar que hoy día me siento como nunca en mi vida, es decir, me siento plenamente realizado y me siento sin ambiciones de ninguna naturaleza y solamente deseando que se mantenga el estatus que actualmente tengo. ¿Por qué usted insiste en aclarar eso? Para que no venga tanta gente a pedir su apoyo político y además económico, o más económico que político, y no sigan pidiéndole dinero. Esta pregunta se la contestaré con todo gusto al final de la exposición que le estoy haciendo en este momento. He de poner también de relieve los inconvenientes que para mí tendría el ejercicio del poder. En Venezuela se me vio actuando en tal forma que de inmediato aparecían los resultados de esas actuaciones. Hoy día, dadas las circunstancias imperantes en el país, dado el estado general de la nación, es necesario realizar, antes que nada, una labor de enmienda que puede significar también actos de extirpación. De manera que quien llegue a tratar de enmendar la situación imperante tendrá que comenzar por la labor de cirugía y de extirpación antes de poder entrar en la labor de reconstitución del organismo nacional. De manera que yo no voy a arriesgarme o no me arriesgaría a aparecer ahora como alguien ineficaz, cuando en el pasado quienes observaron limpiamente, con inteligencia y claridad, vieron a un Pérez Jiménez produciendo bienes de colectivo para la colectividad a un ritmo especial, fuera de lo normal. Por esa circunstancia, pues no me apetece y no deseo y no se justifica mi vuelta al poder.
Cuando usted cayó el 23 de enero de 1958, ¿nunca pretendió regresar? Bueno, eso de la caída merece alguna explicación. Caer es perder hacia abajo nivel, es decir, descender. Al cabo de 31 años, yo he logrado fuera de mi país un nivel de vida plenamente satisfactorio para mí y para mis familiares. De manera que me siento plenamente realizado y completamente satisfecho. No pido otra cosa a la providencia o a quien rija en el más alto nivel. Al universo no le pido otra cosa que me mantenga el estatus, no que me dé algo. De manera que yo no me siento caído. Ahora yo no sé si la actual situación de Venezuela, un país descapitalizado por la fuga de grandes cantidades de dinero, un país endeudado, con una deuda que per cápita es la más alta del mundo, un país cuya población está viviendo en ranchos, un país que tiene un nivel delictivo excepcional y un país que tiene otros grandes males, si se puede considerar o no caído. A mi juicio sí, a mi juicio Venezuela ha descendido de un nivel superior que tenía a niveles bastante inferiores, de manera que quien cayó fue Venezuela. Yo quisiera dejar una pregunta en el aire para la segunda parte de esta conversación. ¿Cuál cree que es el dictamen de la historia, o será el dictamen de la historia frente a usted, frente a su gobierno? ¿Y qué piensa la opinión pública de usted? Pero vamos a dejar esa pregunta en el aire, por favor, para que tenga tiempo, largo tiempo para desarrollarla. Muy bien. General, usted habla mucho de las obras que hizo en su gobierno. Le pregunto, y con la mano en el corazón, por favor, ¿cuál cree que va a ser el dictamen de la historia frente a usted, a su trabajo? ¿Y qué piensa que a su vez cree la opinión pública venezolana? Bueno, yo con respecto al dictamen de la historia tengo un concepto bien claro y bien definido. Yo creo que esto interesa más a la colectividad nacional venezolana que al sujeto que es motivo de ese dictamen, por la sencilla razón de que el sujeto ya ha pasado y lo que quedan son sus obras, sus actuaciones, y es necesario entonces que el historiador sea verídico, sea sincero, sea desposeído de intenciones mercantiles, para que pueda dar una opinión valedera y utilizable por la colectividad nacional, por las futuras generaciones. Yo creo que nuestra historia ha sido escrita un poco en función de pasiones y no de razones. Y con respecto a mí, por ejemplo, usted me decía en la sesión pasada de que un historiador venezolano reciente había hablado de la corruptela en el régimen de Pérez Jiménez. Yo quiero manifestar que tal historiador se permitió escribir, se permitió asesorar una película sobre el Libertador, en los cuales había una serie de despropósitos históricos que no corresponden a la verdad. De manera que no sé qué criterio guiaría a este historiador en funciones de asesor histórico para permitir esos despropósitos, porque creo que en estos casos como que priva la parte comercial, es decir, se permiten esas cosas en función de aparecer en la pantalla como asesor histórico y quizá en función de algún pago adicional. Hay conceptos matemáticos que pueden llevarse al campo filosófico y que deben llevarse al campo filosófico. Estos son, por ejemplo, de que más por más da más, más por menos da menos.
menos por más da menos y menos por menos da más. Si alguien que no tiene las suficientes credenciales para ser historiador imparcial opina negativamente de un sujeto, indiscutiblemente que el resultado va a ser positivo para el sujeto, como dijéramos, para el sujeto que recibe ese dictamen del historiador. Si un historiador o una persona o una institución calificadas como negativas emiten una opinión positiva de un sujeto, el resultado para el sujeto enjuiciado será forzosamente negativo. Así también, si una persona o una institución positiva emiten un dictamen positivo sobre una persona, pues esto se traduce en un resultado positivo. Así como si una persona o una institución positiva emiten una opinión negativa sobre un sujeto, el resultado será negativo. De manera que a mí no me importa que sobre mí emitan opiniones negativas, los elementos negativos, porque eso para mí se traducirá a la postre en resultados positivos, así como deseo fervorosamente que los historiadores o las entidades catalogadas como positivas en Venezuela emitan opiniones favorables, porque indiscutiblemente eso será favorable para mí, pero repito, será mucho más favorable para la opinión pública venezolana, para la colectividad venezolana, con el propósito de que aprenda a diferenciar en quién les dice una verdad y les dice una mentira, en quién les hace una caricia y quién les da un puntapié. Insisto, ¿qué cree que dirá la historia de su gobierno? ¿Y qué piensa que dice la opinión pública venezolana? Con respecto a la opinión pública, he de manifestarles lo siguiente, que con todo el respeto que me merece esta opinión pública, ya a mí, en las circunstancias actuales, no me alcanza. Si en el caso hipotético, repito, hipotético, de que toda la opinión pública venezolana me fuera desfavorable, esto no me causaría ningún mal adicional. Y si por el contrario, hipótesis también, la opinión pública de Venezuela me fuera enteramente favorable, esto no me traería ningún bien adicional. Perdone que disienta en lo que usted está diciendo, pero yo creo que no es cierto, no es muy sincero cuando dice que no le importa lo que piensa la opinión pública ni la historia. Usted sabe muy bien que si lo que hizo, lo hizo creyendo en lo que estaba haciendo, le tiene que dolerle no poder regresar a Venezuela, aunque quisiera o no quisiera, dolerle que se diga que usted es un despilfarrador, un dictador, un incurso en peculado. En el fondo no nos caigamos a mentira. Usted hubiera preferido que se diga que fue un gran presidente, que tuvo algunos errores, pero que en el balance las cosas positivas fueron mejor que las negativas. Insisto, yo estoy opinando como exilado, como el más veterano, el más antiguo de el que más ha sufrido exilio. De manera que yo estoy opinando desde mi posición actual y digo que sobre mi situación actual no repercute la opinión pública de Venezuela. De manera que si me juzgan, repito, hipotéticamente todo el mundo mal, eso no desmejora en un ápice mi situación actual. Y si en el caso contrario, óigame bien, hipótesis también, se dijera que la opinión pública venezolana toda me es favorable, eso no mejora en un ápice mi situación actual. Circunscribo la contestación a esto, no voy en función de cómo opina sobre las funciones de gobierno y demás, y sobre la posibilidad de volver o no volver,
por la sencilla razón de que esto ya lo he contestado en otra oportunidad, de que no quiero volver al gobierno porque no estoy en condiciones de rendir lo que rendí en oportunidad pretérita, porque los factores imperantes en Venezuela harían nugatoria mi actuación, por un lado. Y no deseo regresar a Venezuela en estos momentos porque el país no ofrece las condiciones de seguridad, de tranquilidad que puedo encontrar en otras patrias. Esto no quiere decir que no sienta afecto y que no tenga sentimientos de patriotismo por el país, pero son con los hechos con los que se plasman esos sentimientos y no con frases. De manera que el patriotismo de Pérez Jiménez quedó demostrado en los resultados de su gobierno y en los actos para encauzar a la nación por los senderos de prosperidad, dignidad y fortaleza que puedo explicarlos debidamente a su tiempo. Bueno, entonces déjeme ser más amplio. ¿Cuáles son sus credenciales para presentárselas a San Pedro o a la historia? Bueno, mis credenciales están hechas al Supremo Hacedor, no se le puede engañar. Al Supremo Hacedor no se le podrá llegar con las opiniones de un periodista o la opinión de una colectividad. De manera que ese señor es inmensamente sabio y inmensamente justo. De manera que hay que llegarle con las credenciales auténticas. De manera que estas credenciales no son dadas por la opinión favorable de una persona o por la opinión desfavorable de la misma persona, sino corresponden estrictamente a la verdad. Déjeme dejarle un tema en el aire para la siguiente parte del programa, y es su apreciación de usted como político, como estadista, como administrador. Y si usted quiere, porque lo dijo en un discurso que estaba leyendo hace poco, como gran majadero. General, ya que usted dice que lo que opinen en este momento los historiadores poco le importa, al igual que la opinión pública, ¿me quiere decir cuál es su apreciación sobre sí mismo, primero como político? Como político le he de manifestar que me considero el peor de los políticos, entre comillas lo de políticos, a la venezolana, por la sencilla razón de que me considero perfectamente inhábil para engañar a la gente. No tengo esa facultad. Tampoco tengo la facultad de poder fingir, de manera que en el rostro se me refleja mis pensamientos, comenzando por ahí. Es decir, como político al estilo venezolano, me considero el peor de los políticos que ha tenido la nación. ¿Es por eso, porque nunca pensó en ese pensamiento político que estando usted en el gobierno? Pero seguiré... Un poco, perdone que le interrumpa, un poco como hizo, por ejemplo, Perón, que todavía sigue mandando. Sí. Pero seguiré en la pregunta inicial que usted me había hecho, como estadista. Bueno, entonces contésteme como estadista, ¿cómo se considera? Como estadista y en función de resultados, me considero el mejor estadista y modestia aparte que ha tenido Venezuela en este siglo. Y digo en función de resultados porque a ello me referiré oportunamente y quizá a continuación. De manera que como la bondad se demuestra con hechos y los hechos son evidentes y estos hechos no los ha logrado ningún jefe de Estado en Venezuela en este siglo, yo por esa razón y en función de hechos me considero el mejor estadista, así como el mejor servidor público como estadista que ha tenido Venezuela. Y me enorgullezco mucho de ese título que yo mismo me doy y que lo siento y que me enaltece porque lo considero justificado, del mejor servidor público que ha tenido Venezuela en función de resultados y no en función de promesas y no en función de teorías esgrimidas, sino en función de realidades. Y usted una vez dijo en un discurso que estaba leyendo hace poco que al igual que Simón Bolívar se llamó majadero a sí mismo, a Cristo y a El Quijote, usted también se llamaba, todavía se sigue llamando majadero o considerándose un gran majadero. Yo sí,
No es que lo diga ahora, es que lo he dicho en otras oportunidades y permítame que recurra a leerle parte del mensaje que presenté a la nación venezolana en Madrid en julio de 1973. Dice así: dentro de las frases estelares de don Simón Bolívar, que son muchas, quiero referirme ahora a aquella que dice: los tres más grandes majaderos de la historia hemos sido Jesucristo, Don Quijote y yo. En ella se presenta la más formidable trilogía de idealistas que ha tenido la humanidad, constituida por el divino humanizado, por el humano y por el mítico. Y yo, a la distancia de vida y en el puesto que dentro del escalafón venezolano me pueda corresponder, he pretendido ser un majadero más, parecido a los incluidos en la frase, luchando por un ideal que no es otro que el de una Venezuela digna, próspera y fuerte. Recientemente un ilustre novelista venezolano dijo que se debía crear el escalafón de los pendejos, y permítanme que use esta frase, esgrimida por él, este vocablo pronunciado por él, más propio quizá de Pérez Jiménez que de ese ilustre novelista. Decía que se estableciera el escalafón de los pendejos en donde a él se le diera el puesto más alto. Yo recabo para mí ese puesto y lo recabaré con fuerza y con vehemencia, porque ningún venezolano tiene más credenciales para ser incluido como primero en ese escalafón, porque a mí se me ha saqueado, a mí se me ha incautado los bienes, a mí se me ha expropiado, a mí se me ha extraditado, a mí se me ha encarcelado, a mí se me ha inhabilitado políticamente y soy el exilado que ha durado más tiempo en el exilio. De manera que tengo todas las credenciales para que se me incluya como número uno en el escalafón de los pendejos. En cambio, el ilustre escritor fue servidor del régimen del general Gómez, fue servidor del régimen del general Medina, fue servidor del régimen del general Medina Angarita, de manera que sirvió a todos esos gobiernos y disfrutó de condiciones excepcionalmente ventajosas dentro de esos gobiernos. De manera que también en el sistema actual, este ilustre historiador, que es un muy ilustre novelista, pues ha sido honrado por estos gobiernos, y eso de recibir honores de gobiernos que no tienen todas las credenciales, lo hace hasta cierto punto solidario con el sistema que ha generado los gobiernos más depredadores que ha tenido Venezuela en toda su historia. Pero fíjese, usted está diciendo a Arturo Uslar Pietri. Yo no estoy diciendo si de un personaje... Fue él quien habló del Club de los Pendejos. Eso lo dice usted. Que trabajó con el régimen de Juan Vicente Gómez, no sabía, de López Contreras y de Medina. ¿Es que usted está en contra de lo que hicieron esos tres gobiernos? No, sino que yo señalo el hecho que sirvió. Yo no sé si son negativos, eso corresponde juzgarlo a los venezolanos. ¿Y usted es venezolano? Venezolano, expresidente y general retirado. Como venezolano, expresidente y general retirado, ¿qué? Pero general al fin, porque ustedes mismos dicen que a los generales no se les retira, ¿no? ¿Qué piensa de esos tres gobiernos? Bueno, estamos saliéndonos del tema, de manera que vamos, ¿por qué no nos circunscribimos a opinar de los gobiernos recientes, los que han actuado durante los 31 años últimos? Me parece que nos salimos, nos desbordamos, esto requeriría mucho más tiempo para juzgarlos
con cierta equidad, con cierta justicia. No se trata en este momento de juzgar el gobierno. Yo simple y llanamente señalo el hecho de que este señor sirvió. Entonces... Pero perdone que lo interrumpa. Ajá. Pero ya que usted fue quien mencionó a Bolívar como ejemplo, le vuelvo a preguntar. Los generales Gómez, Medina y López Contreras, en un balance de sus respectivos gobiernos, ¿sería positivo o negativo esos balances? Yo lo que estoy diciendo y repito y me afirmo en la contestación es que sirvió en estos tres gobiernos y recibió beneficios del hecho de haber servido. Déjeme concluir la frase. Y que además ha sido honrado por los gobiernos que ha generado este sistema llamado democrático en Venezuela y que ha generado los gobiernos más depredadores que ha tenido Venezuela en toda su historia, que le han montado encima, repito, una descapitalización de más de 60.000 millones, que le han montado una deuda de más de 50.000 millones, fondos que no se sabe dónde han ido a parar, que le han montado una rancherización, de manera que en la mitad de la población vive en el país. Me estoy refiriendo a eso en concreto. Yo no creo que es el momento de entrar a juzgar a los gobiernos del general Gómez, al del general López, del general Medina Angarita, puesto que en un momento dado los estoy juzgando en el aporte escrito que debo dejar a las futuras generaciones de Venezuela. Pero permítame que en este momento no me precipite a juzgarlo, porque no tengo el tiempo para hacer una como dijéramos, apreciación justa en breves frases. Entonces, ¿quiere juzgar su gobierno, hablar de su gobierno? Sí, quiero hablar de mi gobierno. Si me permite un momento para tener más tiempo para que usted pueda hablar de su gobierno en la próxima parte del programa, ¿le parece? Muy bien. Bueno, general, ¿qué aportes usted ha dado a la historia de Venezuela, su gobierno en concreto? Bueno, yo no pretendo dar aportes a la historia, yo pretendo dar aportes al bien colectivo de los venezolanos, de manera que el gobierno de las Fuerzas Armadas que rigió los destinos del país durante casi un decenio produjo resultados evidentes que usted mismo leyó el resumen de estos resultados y que están contenidos en el discurso que yo pronuncié ante el Congreso en el año de 1957. No voy a releer estos resultados, sino la síntesis de que produjeron esos resultados para Venezuela. Digo aquí, o se dijo entonces, Venezuela es la primera potencia económica de la América Latina. De manera que esta es una verdad, este no es un engaño, esto no es una falacia. Era la primera potencia económica de la América Latina en el momento en que la América Latina no tenía estos niveles de precariedad que tiene ahora. Se dijo también, Venezuela es el país de mayor crecimiento industrial en la América Latina. También corresponde a la verdad. Estas no son falacias, estas no son insinceridades, estas son realidades fácilmente constatables. Y se dijo también, Venezuela es el país de más alto crecimiento demográfico en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando había países en el mundo quizás con una más alta rata de natalidad, Venezuela aunaba a esa alta rata de natalidad una baja incidencia de mortalidad, de manera que eso nos llevaba a un crecimiento vegetativo el primero en el mundo. Pero además de eso, que sintetiza una serie de bienes evidentes, el jefe de Estado de Venezuela podía darse el lujo, en función
de la dignidad venezolana en función del papel que debía jugar Venezuela en la redención económica de la América Latina, de proponer en Panamá, como propuso, un sistema por el cual los países aportaran en función de la magnitud, proporcionalmente a la magnitud de sus presupuestos, las cantidades suficientes para realizar planes que realmente significaran la independencia económica de los países latinoamericanos. De manera que estas actitudes y estos resultados no son para envilecer a Venezuela. Yo creo que es para dignificarla, fortalecerla y hacerla más próspera. ¿O no? ¿Y por qué usted piensa entonces que semanas, pocos meses después de usted haber hablado al país y al Congreso y haber hecho una descripción detallada de todo lo que hizo, la gente así todo no estuvo de acuerdo con eso? Y entonces... Bueno, esa es una aseveración que usted hace de que buena parte. La realidad que yo sentí, al menos que yo tenga mis elementos de percepción atrofiados, lo que resentí fue una sublevación de los menos adecuados de las Fuerzas Armadas, de los oficiales de menos categoría profesional. Yo no vi ningún movimiento público, yo no vi masas como he visto ahora a través de la televisión lanzándose a saquear. Tampoco hubo muertos en el pueblo, hechos por los esbirros de Pérez Jiménez en defensa del régimen. Y cuando yo salí, pude salir tranquilamente. Me fui en la vaca sagrada, episodio que ponen en evidencia como el gran momento de la liberación venezolana. De manera que entonces yo no sé dónde está eso de que el movimiento del 23 de enero fue un movimiento cívico-militar. Fue un movimiento militar, el primero que fue realmente en poco tiempo fue aplastado. No vi masas de público lanzándose contra el Palacio de Miraflores, ni vi masas de público lanzándose contra los establecimientos comerciales, ni nada. Yo no sé de dónde salió eso de que a Pérez Jiménez lo derrocó, lo tumbó un movimiento cívico-militar que a la postre ha significado que Pérez Jiménez tenga ahora una vida perfectamente hecha a sus condiciones, a sus requerimientos personales, y que la nación venezolana, si es que mi apreciación no es disparatada, esté transitando ahora senderos de deterioro cierto. ¿O no es así? Pero volvamos al 23 de enero. Usted tiene que haber visto películas de la gente, las multitudes de felices en la calle, festejando en la calle después su salida. Ah, claro que sí, había gente, la gente de los partidos, ¿cómo no? La gente de los partidos salió a festejar. ¿Y quién no sale a festejar cuando alguien se cae? No hay en todos los países un número de oportunistas que salen a celebrar con el objeto de congraciarse con el gobierno que recién se instaura. Eso no es solamente en Venezuela, eso es en todos los países. Salió a festejar. Entonces, para mí es algo que me complace, que con motivo de mi salida salieran a festejar eso. Quiere decir que están festejando, hoy día deben estar festejando aún los resultados que se produjo el 23 del gobierno que se entronizó el 23 de enero y que se continuó a través de otros gobiernos emanados del sistema llamado democrático. De manera que deben estar complacidos, deben en vez de salir a la calle a saquear, deben salir otra vez a festejar la permanencia de un régimen que es una de las democracias ejemplares de la América Latina. De manera que el hecho de que lo festejaran ayer, ¿por qué no lo van a festejar hoy día? ¿Y en qué forma eso me impacta a mí? Sinceramente, no me impacta. Usted dijo que para el final dejáramos varias preguntas que le hice a lo largo de su conversación. Seguro, o si quiere hágalas ya.
Bueno, y una de esas preguntas era sobre su insistencia en la vejez y en que no tiene intenciones de ser ni presidente ni ejercer la política activa en Venezuela. ¿Se debe eso a que desea que no venga a visitarlo tanta gente pidiéndole su apoyo político y sobre todo dinero? Bueno, yo he tenido fama de pichirre, ¿eh? Si me quieren poner fama de tonto, pues ha sido un tonto el que le ha producido los mejores resultados en dignidad, fortaleza y prosperidad a Venezuela. Pues alabados sean los tontos. No lo digo por mí, sino por los resultados del gobierno en el cual el tonto de Pérez Jiménez formó parte y luego presidió. De manera que la tontería se tradujo en resultados positivos. Pues pero, benditos sean los tontos. No me entendió la idea. Yo lo que quise decir es que usted no tiene un pelo de tonto, que cuando vienen aquí a pedirle su apoyo político o económico, ¿no? Supongo yo que en el fondo no está de acuerdo con eso. Y le vuelvo a preguntar, ¿será porque no quiere que le sigan visitando solamente por un interés muy específico, su apoyo político o económico? Bueno, realmente yo no he encontrado en Venezuela alguien digno de como dijéramos, tomar la bandera de las ideas, de las orientaciones filosóficas del nuevo ideal nacional. De manera que yo no he visto todavía en los programas de los candidatos algo que se asemeje a lo que nosotros buscábamos para Venezuela. Entonces, si los programas de los candidatos están muy distantes de los programas que nosotros pusimos en ejecución con resultados positivos, ¿cree usted que ahora soy tan ingenuo en irme a solidarizar con programas en abstracto? No. Por otra parte, repito, yo no tengo fama de abierto, como se dice en Venezuela, yo tengo fama de pichirre. Y ojalá me sigan manteniendo esa fama, porque eso me libera del asedio de quienes vienen a buscar dinero para campañas políticas. Dejamos una pregunta en el aire, que podría ser el inicio de un tercer programa. Los jóvenes que usted encabezaba en el año 45, que insurgieron contra el gobierno del general Isaías Medina Angarita, lo hicieron por razones militares fundamentalmente, y en contra de la corrupción que usted le acusaban a ese régimen, del autoritarismo que ustedes le acusaban a ese régimen. Le pregunto, ¿usted cree que los jóvenes que insurgieron contra usted lo hicieron exactamente por lo mismo? ¿No será que lo hicieron, como ellos mismos declararon después, porque iban contra el peculado, contra una dictadura personalista, es decir, que la suya? ¿Cuál fue su razón? ¿Cuál fue su intención? Bueno, eso hay que preguntárselo a ellos. Yo no puedo ponerme a exponer por ellos cuáles fueron las razones o las sin razones que tuvieron. De manera que es a ellos a quien se les debe preguntar. ¿Pero por qué usted cree que ellos lo hicieron? Ah, no, ya eso son suposiciones. Y en el campo de las suposiciones yo me considero un inválido. Pero no me conteste todavía. En un momento regresamos. General, yo le hice una pregunta en base a lo que la gente que contribuyó a su salida, como usted dice, otros a su caída, otros a su huida y otros a que quería ya descansar. Y a mi volada, ¿no? Porque bueno, que volada fue porque se fue volando. Pero que se insurgió, que los militares insurgieron contra la corrupción, lo mismo que ustedes decían del general Isaías Medina Angarita, contra un régimen autocrático, lo mismo que ustedes decían del general Isaías Medina Angarita. ¿Hasta qué punto usted está de acuerdo con eso? Bueno, la corrupción hay que demostrarla y la corrupción se demuestra en resultados. Déjeme hacerle un argumento un poco cínico. Si usted tiene una pulpería y pone a un individuo y ese individuo resulta que a fin de año le presenta un balance positivo, la clientela de la pulpería crece, todo marcha perfectamente, los resultados,
¿Qué le importa a usted que a este señor pulpero, a su servicio, lo cataloguen de ladrón, de mujeriego, de lo que sea, si los resultados están diciendo lo contrario? No necesariamente. Puede haber unos buenos resultados y usted haber sido un mujeriego y un ladrón. Ajá. Pero ¿cómo se va a obtener? Es decir, si faltan dineros del erario público, si 60.000 millones de dólares faltan de Venezuela, esos faltan y dañan a la economía venezolana, así ellos los hayan sustraído para fines caritativos. Y si cuando se va a Pérez Jiménez no deja deudas y deja en el tesoro 2.384 millones, entonces, ¿quién es el ladrón? ¿Quién es el que realmente saquea las arcas públicas? Por otra parte, no se olvide de que yo fui enjuiciado por mis enemigos políticos, que no me pudieron probar ni un solo acto delictivo. Todo lo que se dijo de los testigos fueron testigos de referencia, que fulano de tal dice que recibió determinada cantidad, de la cual le entregó a Pérez Jiménez determinada cantidad. Pero no hubo un solo ningún solo hecho que pudiera calificarse como prueba auténtica. ¿Usted cree que si a mí hubieran probado un solo delito no estaría todavía en la cárcel en Venezuela? Si se lo hubieran podido probar, sí, pero a lo mejor no tenían pruebas para hacerlo, porque no tenía pruebas. Pero bueno, no tenían pruebas, pero entonces, si yo acuso a alguien, repito, como sucede en Venezuela hoy día, si yo acuso de traficante de drogas a alguien, yo tengo que probarlo para poder hacer esa acusación pública. Y si yo no lo puedo probar, yo soy un calumniador. De manera que yo no puedo admitir eso que sucede en Venezuela, que tú eres un ladrón, que tú eres más ladrón que yo, y que eso pase sin pena ni gloria, que eso se tome como un procedimiento normal de lucha política entre nosotros. Yo no sé, yo considero eso una sinvergüenzura, y que me perdonen a quienes puedan herir con esta apreciación. En una oportunidad, el actual presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, dijo que me juzguen por la forma en que vivo. ¿Usted podría decir lo mismo? No, a mí que me juzguen por la forma como yo vivo, porque indiscutiblemente yo tengo muchos más recursos económicos, quizá 5 veces más de lo que pude salvar de los saqueos en Venezuela. Y no se puede decir que esto lo he hecho traficando drogas, porque si lo hubiera hecho, o en otra forma delictiva, porque estaría en la cárcel. Si usted me ve viviendo así, no es porque estos dineros los haya sacado yo de Venezuela, sino porque yo he sido buen administrador. Fui buen administrador de los pocos recursos personales que tuve cuando era oficial subalterno, y ganaba más que mis compañeros porque era profesor de diferentes materias, de manera que mis ingresos eran perfectamente legales. Así como supe emplear los dineros de Venezuela en tal forma que se tradujeron en múltiples obras que están todavía ahí, dineros que quedaron allá en el Tesoro, 2.384 millones de bolívares, así como puse en evidencia una administración productiva para Venezuela, que la puede calificar como quieran, como dolosa, etcétera, pero que fue beneficiosa para el país. Así he sabido administrar lo mío. Y a mí que me juzguen como vivo, eso sirve para evidenciar la caída o no caída de Pérez Jiménez. Y que juzguen hoy día a los venezolanos como viven, para que determinen si el país ha caído o no ha caído. Teniendo en cuenta que yo estoy en su casa y usted es mi anfitrión, y yo quisiera hacerle un reto que posiblemente no me atrevería a hacerle a mucha gente ni a muchas personas que se llaman demócratas. ¿Usted me permite un tercer programa donde nos hable cómo hizo para administrar tan bien, ya que usted tiene un origen tan humilde, que pasó tantas necesidades de pequeño y está viviendo ahora aquí, en esta casa? ¿Acepta el reto? Seguro que sí.
De manera que puede usted tener la seguridad de que le contestaré todas las preguntas que usted me haga y se las contestaré con verdades contundentes. No tengo que recurrir a subterfugio ni a eludir la pregunta concreta, porque lo que le estoy diciendo no lo estoy improvisando. Lo que estoy diciendo es material suficientemente rumiado y ya consignado en gran parte en lo que yo he llamado el legado escrito que estoy en la obligación de dejar a los venezolanos con el propósito de que tengan elementos de juicio para juzgar a los gobiernos que deben juzgar y para establecer comparaciones. De manera que no solamente no me molesta, sino que me agradan esas preguntas realmente de fondo para buscar respuestas contundentes que van a ser ceñidas a la verdad. En los años 60, después de salir de prisión, conspiró. Y en esa época en que usted era joven y presidente y tenía todo el poder, aceptó la disidencia, aceptó la discusión, la entendió y estuvo